Hola hermanos, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, estamos aquí juntos una vez más para compartir el tiempo con la palabra de Dios. Quería agradecer antes que nada todos los saludos y las muestras de afecto por la noticia de que vamos a tener un nuevo integrante en la familia Palavecino, así que gracias a todos los que me saludaron y mostraron su cariño y sus buenos deseos para Noelia, para el bebé y bueno, para toda la familia. Así que muy agradecido por eso. Bueno, como ustedes saben, en este mes estamos con una nueva serie. La semana pasada el pastor Claudio compartió acerca de pensar como Cristo pensaba. ¿Mm? Y hoy vamos a compartir otro aspecto acerca de la persona de Cristo y su relación con nosotros, que es viviendo como Él vivió. Y hay un texto que quiero compartir con ustedes para empezar, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, te queremos agradecer por este día, por tu palabra y por lo que podemos encontrar en ella. Te pedimos que el Espíritu Santo nos esté hablando a través de tu palabra. Señor, sé tú el que vas a hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para eso vamos a ir a 1 Juan, capítulo 2. 1 Juan, capítulo 2. Versículo del 3 al 6 vamos a leer en este momento. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus mandamientos, su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y este es el texto, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hay una versión, hay diferentes versiones, por ejemplo la nueva versión internacional traduce este texto así: el que dice que permanece en él debe vivir como él vivió. Y ese es el tema de hoy, del mensaje de hoy. Viviendo como él vivió. Y si bien la traducción más correcta sería andar como él anduvo, por el original, el griego, peripateo, que significa andar de una manera, la expresión es de una manera alegórica acerca de cómo nos conducimos. Se podría decir como el que dice que permanece en él debe conducirse como él se condujo. Esa es la palabra. Pero me llamó la atención que la nueva versión internacional y Dios habla hoy y otras versiones traducen esto como debe vivir como él vivió, ¿no? Y hay algunas palabras que podemos destacar, palabras principales en este texto, si bien no es el texto principal del mensaje. Por aquí quería empezar, ¿no? En primer lugar, la palabra que dice, el que dice que permanece. Es interesante que permanece, la palabra permanece aparece 20 veces en esta carta de Primera de Juan. 20 veces. Y la idea de que permanece, el que dice que permanece, es una persona que después de haber recibido a Cristo, camina todos los días con él. De tal manera que un cristiano, después de haber recibido a Cristo y no caminar de la mano del Señor, no es un cristiano que permaneció. Así que el que dice que permanece, que vendría a ser lo opuesto al que se aparta, ¿no? El cristiano apartado, el que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y otra palabra clave aquí es la palabra debe.
que también la palabra original da la idea de una obligación. O sea, no es una opción, no es un consejo, no es una, una expresión de deseo, sino que es una obligación. El que dice que permanece en él debe, obligatoriamente, andar como él anduvo. Y para saber cómo él anduvo, no tenemos más registros que los evangelios. Tenemos el registro de, por ejemplo, el que más me gusta a mí es Lucas, porque dice que en los primeros versículos de Lucas dice que él investigó diligentemente todas las cosas y las colocó en orden, ¿no? Y desde un principio a un final. Y él, por ejemplo, va a ir describiendo su nacimiento, algunas cosas de su niñez. Y vamos a ir a ver ahí, por ejemplo, Lucas 2:39. Lucas 2:39, porque si queremos andar como él anduvo, si queremos vivir como él vivió, tenemos que ver cómo fue su vida, cómo fue la vida de Jesús, ¿no? Dice ahí 2:39, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Claro, ustedes saben que en el judaísmo, cuando un chico cumple 12 años, 13 años, las chicas también, actualmente tienen sus fiestas de Bar Mitzvah, los varones, y Bat Mitzvah, las chicas, que significa hijo e hija de mis preceptos, ¿no? Es el momento donde para el judaísmo uno deja de ser niño para ser un adulto, y eso implica que es responsable por sus actos. Ya se le puede pedir, se le puede reclamar por sus actos. Es interesante que en la Biblia no hay el concepto de adolescente, ¿no? Sino que vos sos niño a los 12 años en el judaísmo, y a partir de ahí ya sos considerado un adulto con responsabilidades y también con privilegios, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenés en tu haber es tuyo, no es de tus padres. Entonces pasan de ser niños a ser considerados adultos a los 12 años. Y ahí lo tenemos a Jesús. Y después de todo el evento que viene hablando en el texto acerca de cómo él se quedó hablando con los maestros de la ley, y ellos estaban preocupados por este tema porque se habían vuelto a Nazaret de Jerusalén y no lo encontraban. Dice el versículo 51, y descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y es interesante que a partir del versículo 52 del capítulo 2, entre el versículo 52 del capítulo 2 y el versículo 1 del capítulo 3 hay un velo de 18 años aproximadamente en la vida de Jesús. Sabemos qué es lo que sucedió en su niñez hasta este momento, hasta los 12 años. Pero después, el relato de los evangelistas, hay un velo, y que se va a correr ese velo cuando el Señor ya empiece su ministerio terrenal a la edad de aproximadamente 30 años. Entonces, el siguiente texto que quiero compartir con ustedes es para que veamos cómo era su vida al inicio de su ministerio. Si bien aquí ya lo podemos ver, qué es lo que hacía Jesús
a partir del capítulo 3, quiero que vayamos a Marcos capítulo 6, versículo 2, y hay algo que me interesaría que veamos. Marcos 6, 2. Dice: y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí ya con un Jesús de 30 años dice que él iba a las sinagogas de Nazaret y enseñaba la Biblia. Y ellos veían la sabiduría de sus palabras y se preguntan: ¿no es este el carpintero? Entonces aquí lo que podemos ver es que el trabajo de Jesús era la carpintería, no que era el hijo del carpintero. Pedro era, José, su padre adoptivo, su padre putativo, era carpintero, así que él, como era la costumbre de la antigüedad, los hijos heredaban o aprendían los oficios de los padres. No solamente era el hijo de José el carpintero, sino que él era carpintero. O sea, nos está diciendo que Jesús trabajaba secularmente para mantenerse, para producir dinero, ¿no? Para gastos. Así que aquí comenzamos a ver a Jesús ya en su ministerio terrenal y el comienzo de su ministerio. Y yo quiero compartir con ustedes algunos aspectos acerca de la vida de Jesús, que si lo vamos a considerar como, dice Primera Pedro, un ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no? Si lo vamos a considerar de esa manera, para vivir como él vivió, ¿no? Para andar como él anduvo, tengo para compartirles 5 aspectos o 5 características que encontramos en la vida de Jesús a través de su ministerio terrenal. Porque Jesús es como el ejemplo a seguir. Es interesante pensar que él es el sumum de a lo que los cristianos debemos tratar de llegar, ¿no? De que la gran meta de todo cristiano es parecerse cada día un poco más a Cristo. Dios utiliza diferentes áreas, diferentes cosas en la vida del cristiano para lograr eso. El ministerio, el trabajo secular, diferentes aspectos de la vida, los conflictos de nuestro pasar por aquí, por la tierra, todo redunda en un fin, una meta, que es formar a Cristo en nuestra vida. Que Cristo sea cada día más reflejado en nuestras vidas. Por eso me gusta recordar los pasos del discipulado, por ejemplo, que hacíamos con los jóvenes, los cursos de palabra de vida, el discipulado. Había un paso que era acerca de qué hacemos con las cosas que no están explícitas en la Biblia vedadas, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia no dice que no se puede fumar, te decían algunos. En la Biblia no dice que no se puede ir a bailar. ¿Qué hacemos? Entonces, la respuesta del paso de discipulado era muy interesante, porque decía, bueno, hay cosas que vos te puedes preguntar. ¿Cristo lo haría? ¿Cristo haría esto que yo estoy en duda? Si Cristo volviera en este momento y me encontraría haciendo esto, ¿me avergonzaría? ¿Esto trae bendición para mi vida cristiana? ¿Me ayuda a crecer? ¿No? Hay cosas que
parecerían ser que están como en una nebulosa. Pero qué fácil es descubrir ese velo haciéndose esas preguntas. ¿Cristo haría esto? ¿Puedo dar gracias a Dios por esto? Así que Cristo es nuestro ejemplo. ¿Por qué no debemos compararnos con otras personas? Y porque siempre vamos a encontrar uno peor que nosotros, ¿no? Pero Él es nuestro ejemplo. La palabra ahí es interesante porque es la palabra tipo en griego, de donde viene esta palabra tipografía, ¿viste? Lo que es la tipografía, por ejemplo, yo tengo acá, antes de que empiece la cuarentena, el pastor me encargó de hacer el sello de la iglesia para los folletos, ¿no? Esto, donde aparecen todas las letritas de lo que ponemos en los folletos. Yo lo mojo en la almohadilla y marco en una hoja y me aparece lo que dice el sello. Esto es tipografía. Lo que aparece aquí exactamente va a aparecer en el papel. Esa es la palabra tipo, el ejemplo de Cristo para que sigamos sus pisadas. Ahora, ¿cómo era la vida de este Cristo? Bueno, vimos que creció, vimos que a los 12 años fue llevado a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, que crecía en sabiduría y en estatura, dice, o sea, crecía físicamente. Pero quiero compartir con ustedes 5 aspectos. Y ya vamos a meternos. Lo puse por orden alfabético, no es por orden de importancia, porque todos son importantes por igual. Lo puse por orden alfabético. En primer lugar, vamos a ver el amor de Cristo. El amor de Cristo. Hay diferentes versículos. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Así que tuvo compasión por esas personas que él las veía como que no tenían pastor. Hay diferentes textos que nos hablan acerca de la compasión de Cristo por las personas. Fíjense lo que dice Juan 15:13. Juan 15:13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por la de sus amigos. Y ese fue Cristo. Él puso su vida. Porque es fácil decir que amamos a alguien de la boca para afuera sin hacer nada, ¿no? Y él dio lo más precioso que tenía, su vida, mostrando su amor. Primera Juan 3:16, no Juan 3:16, Primera Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por la de los hermanos. Lo más precioso que una persona tiene es su vida. En primer lugar, la primera característica que quiero resaltar de la persona de Jesús, si es que vamos a vivir como Él vivió, es su amor. Amor por las personas, su pasión por las personas, su pasión por los perdidos. Y es interesante que el amor de Dios por el ser humano es un amor, ya lo vimos la otra vez, es un amor integral, ¿no? Es un amor que abarca los 3 aspectos en la persona humana, que alcanza al ser humano espiritualmente, que lo alcanza emocionalmente y también que lo alcanza físicamente, por sus necesidades físicas.
La segunda característica que quiero compartir es la comunión de Jesús con el Padre. En reiterados textos vamos a ver cómo él tomaba tiempo especial para estar con el Padre. Lucas 5:16. Lucas 5:16. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Qué lindo es tener un tiempo especial para compartir con el Señor, ¿no? A solas, en medio de la vorágine del trabajo, del estudio, de lo que nos pasa en el día de hoy, más que nada aquí en Buenos Aires, en las grandes ciudades donde vivimos a mil, quizás en el interior es distinto, ¿no? Van a un paso, una marcha más atrás, no se apuran tanto en la vida, van más tranquilos. Aquí vivimos a mil. Todavía en algunos pueblos del interior se duerme siesta, acá es imposible. Pero qué interesante es este concepto de la comunión de Jesús con el Padre, apartándose un tiempo para estar a solas con él. Mateo 14:23. Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Estuvo toda la noche con el Padre, orando y hablando con él. Hoy nosotros tenemos comunión con Dios, o compartimos con Dios a través de su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Es el método que Él escogió para este tiempo. También podemos nosotros hablar con Él a través de la oración. Así que otra característica interesante en la vida de Jesús es su comunión estrecha con el Padre. En tercer lugar, muy importante, su humildad. Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Vamos a leer desde el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, siendo Dios, se despojó, veló algunos de sus atributos, como por ejemplo su omnipresencia, ¿no? Como por ejemplo su gloria. Y se humilló y se hizo hombre. El Creador se hizo criatura. Y habitó entre nosotros. Dice que Él no escogió eso como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Fue humilde y pagó el precio del pecado por vos y por mí. La humildad de Jesús. En cuarto lugar, su sabiduría. Bueno, ya vimos ahí en Lucas, como ya Lucas capítulo 2, versículo 40, ya desde pequeño, desde niño, él se resaltaba su sabiduría, ¿no? Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Mateo 13:34 también nos habla de su sabiduría. Perdón, 13:54.
Mateo 13:54. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? La sabiduría de Jesús. Era un hombre sabio. Le dejo 2 versículos más del Antiguo Testamento acerca de la importancia de la sabiduría. Salmo 111:10 y Proverbio 1:7. Los dos dicen lo mismo. El principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor de Jehová. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para buscar esa sabiduría que tenía Jesús? Y es interesante la explicación que le da Pablo a Timoteo en 2 Timoteo, cómo obtener esa sabiduría. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La contemplación, el estudio, la lectura, la meditación de la palabra de Dios traen sabiduría al cristiano. Así que en primer lugar habíamos dicho el amor de Cristo, en segundo lugar la comunión que tenía con el Padre, en tercer lugar su humildad, que se humilló siendo creador, se hizo criatura, siendo Dios se hizo hombre para poder pagar el precio del pecado por vos y por mí. En cuarto lugar, su sabiduría. Y en quinto lugar, su santidad. Primera Pedro 2:22. Primera Pedro 2:22. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La parte humana de Dios, de Cristo, Cristo es 100% hombre y 100% Dios. La parte humana de Cristo fue tentado igual que vos y que yo. Pero él no pecó. Menos mal que no pecó, ¿no es cierto? Porque si no, no había solución para nuestros pecados. Porque si no, él hubiera muerto en la cruz por sus pecados. Pero como nunca pecó, puede morir por vos y por mí. 2 Corintios 5:21. Segunda Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La santidad de Jesús. Ahora, estos 4 aspectos, estas 4 características en la vida de Jesús son, entre otras, pero que no nos alcanzaría el tiempo para hablar, las que el cristiano debe buscar si quiere vivir como él vivió. Recordá 1 Juan 2:6. El que dice que permanece, si vos decís que permanecés en él, nacido de su mano, debes vivir como él vivió. Tenés la obligación de andar como él anduvo. Porque él es nuestro ejemplo. Él es la meta. Él es la meta que buscamos. Recordá, todo lo demás en la vida es el medio
que Dios usa para formar a Cristo en tu vida. No son el fin. El fin es formar a Cristo en tu vida. Que ese tipo, esa tipografía, que es Cristo, sea reflejado en tu persona. Que sea así en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que a veces para el cristiano que quiere agradar a Dios, la distancia más larga es la que te separa la cabeza del corazón. El conocimiento de lo que ponemos en práctica. Solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo en este tiempo. Que Dios te bendiga.